En este episodio de Curiosistas hablaremos sobre cómo enfrentar las barreras que existen en el deporte femenil. Aunque con el paso del tiempo la sociedad ha avanzado en muchos temas, aún hay casos de discriminación hacia las mujeres que buscan realizar algún deporte. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son las deportistas que han vivido esta situación? ¿Qué se ha realizado para terminar con esto? ¿Qué aconsejan los expertos? El tema de hoy será discriminación femenina en el deporte. Escucha el podcast en Curiosistas. Los que preguntan, los que investigan, los que cuestionan, los curiosistas. Bienvenido al podcast Curiosistas con Laura López. Bienvenidos a Curiosistas, el podcast para curiosos que siempre estamos buscando las respuestas a las preguntas más interesantes, polémicas o incómodas de la vida. Yo soy Laura López y sí, les tengo una pregunta. Al día de hoy, ¿qué tanta discriminación hay en el mundo del deporte? ¿Qué opinan mis curiosistas? Escríbanos por favor aquí abajo en los comentarios y cuéntenme. El día de hoy tengo un elenco padrísimo, se los voy a presentar. El día de hoy nos acompaña José Luis Cuevas, reportero, comentarista y cronista especializado en los deportes, apodado El Pintor. Ha trabajado en medios de comunicación desde 2009, teniendo experiencia en radio, televisión y prensa escrita. Actualmente es comentarista deportivo de Grupo Fórmula, donde presenta y dirige La Fórmula es Domingo. Además de ser reportero y jefe de información en La Fórmula es Orbañanos y columnista en lopezdoriga.com. Su trabajo más reciente ha sido la narración de los Juegos Olímpicos en el invierno pasado de Beijing 2022, además de narrar los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020 para la marca Claro y Claro Sport. Y desde España tenemos también a nuestra invitada especial que es Elizabeth Martínez, quien es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, practitioner y máster en PNL. Tomó un curso de coaching deportivo y cursando un máster en coaching y psicología deportiva. Ha sido jugadora de rugby internacional durante más de 10 años y hoy funge como manager en la selección española de rugby. Bienvenida, Eli. Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a arrancar con una pregunta para los dos expertos en el mundo del deporte. Y la pregunta es, ¿ustedes consideran en el mundo del deporte que ha cerrado las puertas en el género femenil? ¿Qué opina José Luis? Si quieres que empiece Okay. Eli. Bueno, pues yo creo que el deporte inicialmente, ¿no? Siempre ha sido más tirando para hombres que para mujeres, especialmente ciertos deportes, pero creo que actualmente estamos empezando a cambiar las cosas un poquito. Obviamente cuesta mucho porque hay una tradición anterior muy arraigada y al final la sociedad también cuesta de cambiar, ¿no? Pero poquito a poco deportes como ha sido el mío, que es el rugby, cada vez se va introduciendo más para el género femenino y cada vez está cogiendo más fuerza el papel de la mujer. Totalmente. De hecho, el rugby, por ejemplo, para mis curiosistas que nos ven en todo el mundo, es un deporte que al menos aquí en México, salvo lo que diga José Luis, no es un deporte incluso tan tocado, por lo menos incluso en Latinoamérica. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que es un deporte, antes que nada, gracias por la invitación, Lau, saludos Eli allá a España. Mira, me parece que el deporte como tal sí vive una revolución en la rama femenil en varios deportes que no habíamos visto antes. Si bien es cierto, el deporte del rugby concretamente, en México se tiene una federación de rugby, se tienen dos equipos de rugby, pero no está tan enfocado en el alto rendimiento como en otros lados. Por ejemplo, en Argentina son potencia, en Nueva Zelanda, España ha hecho un gran trabajo al respecto en las dos ramas, pero al final creo que todavía aquí en México hay deportes que parecen más, vamos, como de amateurs, por así decirlo, o de solamente entretenerte o hacer el deporte como tal, que llevarlo a un nivel profesional, pero de que la rama del deporte femenil está creciendo y hay una revolución en todas las ramas, está creciendo y en serio, no solamente a nivel deporte, el periodismo deportivo, por ejemplo, en mujeres está creciendo muchísimo en todos lados. Esta revolución de la que tú mencionas, más o menos, ¿a partir de qué año la viste que fue como que el despliegue?
Yo creo, en México concretamente, yo creo que llevamos 5 años teniendo un desarrollo de ver a periodistas, no presentadoras de deportes, sino a periodistas deportivas que cada vez tienen un poco más de espacio en los medios y al mismo tiempo el deporte, por ejemplo, la creación de la Liga MX femenil ha sido muy importante. Señalar que en la Liga MX femenil desde su nacimiento pues ha tenido un avance espectacular. Para muestra, Tigres, Monterrey, que eran hasta cierto punto, yo creo que era un mercado que no se había explotado, contrario en España, por ejemplo, donde la Liga Iberdrola lleva años a un alto rendimiento, un gran nivel, y muchas de nuestras deportistas, siendo futbolistas, iban justamente a esas ligas porque aquí no tenían ese crecimiento de decir jugamos profesionalmente. La siguiente pregunta que les tengo es, ¿por qué creen que aún no existe el interés suficiente del público en los deportes exclusivamente en el ramo femenil? Les voy a poner un ejemplo. A lo mejor tú, Elis, no sé si eso suceda allá, pero aquí en México el fútbol, soccer en particular, genera mucha revolución porque pues por predilección es un deporte que gusta mucho a los mexicanos, pero para ver las finales de las ligas femeniles como que no jala tanto, y yo veo que son talentos deportivos muy buenos, en donde a lo mejor, no sé, alguien paga un pago por evento o quiere ver un partido, pero si es femenil, sí todavía tienen esa relegación de decir, bueno, no es tan importante, está padre, pero por ahora no pago por ese tipo de programas. Sí, mira, yo coincido un poco en el tema de que el interés todavía no es el mismo que el del fútbol de hombres en México, ¿no? O sea, es decir, la Liga MX es un producto ya más que hecho en muchos sentidos, es un producto que se vende solo. La Liga Femenil ha tenido que ir encontrando su nicho. Por ejemplo, ya es un clásico que los viernes y los lunes exista un espacio para la Liga Femenil MX, y a mí me parece que esa es una gran idea por parte de las televisoras en su momento, que dijeron en qué momento le vamos a poner atención y en qué momento no vamos a duplicar nuestro contenido para que realmente tenga notoriedad. Por ejemplo, Monterrey y Tigres, que son los equipos femeniles más exitosos en la Liga MX desde su creación, en su estadio tienen muy buenas entradas. Sí. Hace unas semanas vimos en Barcelona contra el Real Madrid que se dio un hecho histórico de más de 90,000 espectadores para ver un partido de Liga Femenil MX, que fue un récord mundial. En fin, creo que no nos habíamos dado cuenta del gran producto que es el fútbol femenil. En aquel mundial de mediados de los 70s en México, femenil, que no fue como tal oficial, hubo récords de entrada en el Estadio Azteca de 100 y 110,000 personas. Lo que pasa que no fue un torneo avalado por FIFA y por ello no tiene ese récord. Pero te estoy hablando de hace 30, 40 años que el fútbol femenil ya tenía un foco de atención en las mexicanas que querían disputarlo, y que se ha ido quitando ese tema de que el fútbol es para hombres, ¿no? Totalmente. Eli, desde tu perspectiva, ¿qué opinas? Pues personalmente creo que los deportes femeninos no tienen tanto renombre o no resuenan tanto a nivel de medios de comunicación o hacia el público en general, por falta de conocimiento, o sea, por desconocimiento. O sea, yo creo que mucha gente se piensa que el deporte femenino es aburrido, que a lo mejor no es tan intenso, que no es tan técnico, tan táctico, por desconocimiento, porque la gente en el momento en que empieza a ver ese deporte, en que empieza a ver cómo las chicas juegan cualquier deporte, se da cuenta que al final las chicas, al ser, o sea, a diferencia de los hombres, yo creo que tenemos un juego mucho más vistoso, más técnico, más táctico. Tenemos que buscar la manera cómo generar juego, porque al final los hombres muchas veces lo suplen, ¿no? Con físico, con más rudeza, ¿no? Porque al final, bueno, el físico tira bastante, ¿no? Pero las chicas creo que en cualquier deporte lo que buscamos
es como más la técnica, la manera como intelectualmente buscar la solución para ganar o para llegar al ensayo, al gol o al objetivo, ¿no? del partido. Entonces, yo creo que, bueno, como ha dicho José Luis, aquí en España hace escasos días hubo un récord mundial, ¿no? de fútbol femenino en el que hubo muchísimas personas que se acercaron a ver ese partido y bueno, y se ha dado, o sea, se ha visto que realmente sí que tira el deporte femenino, sí que el fútbol femenino en este caso puede traer audiencia y que está generando bueno, unos ingresos económicos que a lo mejor no son tan altos como los chicos, ¿no? Pero que pueden llegar a ser, que están llenando estadios, que la gente está interesada y que la gente le gusta y le puede llegar a gustar. Y yo creo que al final ha sido una apuesta que ha hecho el Barça en ese sentido y que le ha salido bien. Y espero que sea el espejo para muchos otros clubes, para muchos otros deportes, para que vean que realmente el deporte femenino puede tener la misma tirada que el masculino o incluso más, porque al ser un gran desconocido puede sorprender todavía más. Qué interesante y sobre todo, pues sí, que la gente ponga empeño en lejos de ver si es hombre o mujer, justamente el talento que mencionas, Eli. Aprovechando que estás en línea, quisiera preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué crees que le faltan a las organizaciones deportivas para poner un poco más de empeño en este repunte del deporte femenino? Respecto a esto, yo creo que al final las federaciones no han apostado nunca por ello, las organizaciones no han apostado nunca por el femenino o no tanto como para el masculino, porque a lo mejor han creído que no iba a funcionar, porque han creído que el deporte femenino no llama la atención y no llama al espectador. Y entonces creo que tampoco han invertido tantos recursos como se podrían. En mi caso, o sea, que he estado muchos años en la Federación Española de Rugby y sigo en ella, nos damos cuenta que al final las chicas para recibir, o sea, para recibir lo mismo tenemos que esforzarnos muchísimo, ¿no? O sea, hemos llegado a tener muchos éxitos, hemos ganado campeonatos, hemos ganado títulos y se nos ha reconocido mucho menos que a lo mejor los chicos, ¿no? Tanto a nivel de a lo mejor clubes o federaciones como a nivel de medios de comunicación. Entonces, yo creo que es un trabajo nuestro de seguir despuntando, de seguir demostrando que el deporte femenino o sea, llama la atención, que el deporte femenino es importante y que realmente podemos estar presentes en la sociedad, ¿no? Y no tanto ser el olvidado, el que está a la sombra, ¿no? del deporte masculino. Yo creo que al final es cultural el que no tengamos tantas oportunidades, pero como hemos dicho al principio, creo que es algo que está en nuestras manos poderlo cambiar, que poquito a poco se va cambiando, pero bueno, al final es trabajo y es visibilizar el deporte femenino y con programas como este es como al final se genera una visibilización y se da un poco de nombre al deporte, que es al final, como has dicho, Laura, es deporte, no es deporte femenino ni masculino, ¿no? Es simplemente deporte y así es como deberíamos de verlo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y tú, José Luis, desde tu punto de vista, la misma pregunta. Yo sí coincido en lo que dice Eli mucho. Tenemos gran responsabilidad los medios de comunicación en darles el enfoque y en darles su momento al deporte femenil. Es decir, no importa que te venda más o te venda menos. Eso entendemos perfectamente que hoy el deporte en hombres te vende más porque ha sido culturalmente lo que hemos visto siempre. Pero si hay un nicho, si hay un espacio y dentro de poco todos esos esfuerzos individuales o grupales de ciertos, tanto federaciones, esfuerzos individuales, van a tener que tener su recompensa, valga la expresión. ¿Por qué? Porque al final creo que hemos encontrado, por ejemplo, en mujeres, hoy se habla mucho en México de por qué ganan tan poco las mujeres en todos en los puestos, en los cargos, pero en el deporte, vamos, hoy yo entiendo perfectamente que no le puedas pagar a una futbolista profesional
lo que normalmente gana un futbolista profesional, porque entiendo que el negocio, que lo que hoy está más estandarizado para que te pueda dar esas cantidades, tiene que ver concretamente con lo que ya se hizo anteriormente, es decir, son décadas de trabajo y que ya posicionaron un producto. Las mujeres tienen otro nicho, pero sí creo que debe de haber cuando menos un esfuerzo, una inversión por parte de los clubes que hoy comenzamos a ver. Por ejemplo, el fútbol mexicano antes jugaban en sus canchas de entrenamiento en femenil, ya las están llevando a los estadios, ya están abriendo, ya la gente está pagando 50, 70, 100, 200 pesos y ya el dueño del equipo dice, bueno, sí es rentable. Y qué decir con la televisión y qué decir en Estados Unidos. Por ejemplo, el fútbol en hombres en Estados Unidos ha sido un fracaso constante y en mujeres es todo lo contrario. Hoy por ello las mujeres van a ganar igual o mejor que los hombres y su rendimiento es mayor, ¿no? Wow, eso yo no me lo Sí, sabía. hace unas semanas se dio a conocer esa noticia que ya en Estados Unidos, la Federación de Estados Unidos ha dicho las mujeres, igualdad de condiciones, y se entiende, ¿por qué? Porque las chicas en Estados Unidos son potencia Sí. mundial y eran tratadas o ninguneadas cuando los hombres no han podido avanzar más allá de los cuartos de final en un mundial, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, les traigo otra pregunta. Recientemente, no sé si vieron en las noticias que Lia Thomas, chica trans, ganó el campeonato de natación en Estados Unidos y lo que les quiero preguntar es, ¿ustedes qué opinan? Porque está fuerte la noticia. Hace unas semanas, básicamente el chisme era que ganó en primer lugar en el sector femenil y tuvo un lugar muy relegado en la parte varonil. Entonces, ¿qué opinan? Sí, mira, yo tengo ahí opiniones encontradas al respecto. No se trata de discriminar a un deportista, pero sí considero concretamente que las capacidades físicas de un hombre a una mujer en ciertos deportes se puede llegar a manifestar en disciplinas y en este caso, pues bueno, esta chica trans, pues bueno, con mujeres naturalmente mujeres, terminó por dejarlas atrás. O sea, en la competencia quedaron muy atrás, ganó con facilidad. El tema, como bien lo comentas, es con ese tiempo, ¿cuánto le hubiera alcanzado para competir con los hombres? Pues pasaría a ser el número 500 en Estados Unidos. Es el primer gran evento importante en Estados Unidos a nivel universitario, que sabemos Estados Unidos es una potencia en ese sentido, en Juegos Olímpicos, a mí me ha tocado recientemente en Tokio narrar precisamente natación y veíamos el recambio generacional de Michael Phelps, los que vienen detrás, en mujeres ni se diga, Australia siendo una potencia. Esta chica estadounidense, trans, si llegara a participar en unos Juegos Olímpicos, pues sí creo que podría marcar una diferencia abismal o competir o meterse a un top y creo yo injustamente, porque yo entiendo que la esencia del deporte te puede hablar de capacidades para todos, sin embargo también es un hecho que desde mi perspectiva, y no sé qué opine la audiencia, tendría que haber una especie de categoría aparte para este tipo de nadadores o nadadoras, ¿no? Sí, quisiera yo también escuchar la opinión de Eli. Pues mira, respecto a este tema, es un tema que en el rugby también se ha dado a nivel internacional y bueno, se ha hablado del tema y yo igual que José Luis tengo ciertos sentimientos, ciertos pensamientos encontrados, ¿no? Porque, o sea, yo que he sido deportista y que he competido a alto nivel, creo que es un poco injusto que te encuentres a deportistas, ¿no? Que ya no que sean que hayan sido hombres o que sean chicas trans, sino que a lo mejor a nivel hormonal, a nivel genético, tengan unas capacidades mucho más altas o tan altas como, bueno, altas que una mujer no podría llegar a ese nivel, ¿no? Jamás. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo en que estas personas compitan en el sexo que más identificadas se sientan, pero que tengan unos ciertos controles, porque si están con un nivel de testosterona más alto de lo que una chica jamás podría estar, entiendo que al final también es injusto para los demás deportistas,
bueno, o sea, obviamente tienen que competir y pueden hacer deporte y competir, pero al final el deporte yo siempre soy muy bueno, de tener en cuenta que no haya dopaje, que haya fair play, que sea lo más justo posible el deporte, ¿no? Porque al final todos entrenamos o todas entrenamos para llegar a un objetivo y bueno, y al final hacer trampas pues para mí no es justo o para mí no es como entiendo el deporte, ¿no? Entonces entiendo que al final estas personas obviamente no hacen trampas porque no es su intención, ¿no? Pero como eran o lo que genera su cuerpo no es lo mismo que podría generar el que es o sea, lo que podría generar una chica en este sentido. Entonces es como un poco raro, ¿no? La sensación, porque dices, obviamente estas personas tienen que practicar deporte y hacerlo en el alto nivel si realmente es su intención o quieren, pero con bueno, dentro de unos baremos, ¿no? Que sean justos para todos los deportistas. Sí, muchas gracias. Yo siento, desde mi punto particular, que el público LGBT es un público que merece todo su respeto. Sin embargo, sí creo que estamos en pañales en no solamente el deporte, sino en todo. Particularmente creo que este público nace o surge o ya existía, pero nos falta muchísima cultura y lo que sí necesitaríamos es pues determinar o seccionar perfectamente bien que este es otro tipo de género en donde todas las categorías de lo que ustedes me digan, deporte, vida y lo que sea, se tendría que ya estipular, no sé ustedes qué opinen. Yo creo que sí, en deportes sobre todo, porque en algunas disciplinas a lo mejor se puede notar de gran forma la diferencia en relación a otra. Sí. No creo que tenga que ser en general en la vida, sí en el deporte, porque si no estaríamos por caer en la discriminación precisamente. Sin embargo, también es un hecho, hay atletas que compiten en su género natural, se retiran y se convierten en trans, ¿no? Y al final su vida la pueden hacer normalmente, sin embargo compitieron en su género natural, ganaron o quedaron eliminados, pero al final del día no hubo un juego sucio, por así decirlo, en esa esencia que tiene el deporte, ¿no? De siempre tratar de hacer lo mejor posible, sin doparse, siendo limpios en muchos aspectos, sin hacer trampa. Y sí creo que esto, sin que ellos necesariamente consciente lo estén realizando, sí las personas que se los permiten, porque insistimos, con Lia Thomas, yo dudo mucho que pueda llegar a unos Juegos Olímpicos y yo dudo mucho que el Comité Olímpico Internacional pueda darle pie a que pueda suceder esto más allá que sus tiempos se lo permitan, porque estaríamos abriendo una brecha a que mucho de Todo. este género termine por competir y los tiempos se podrían alterar de récords olímpicos, de récords del mundo, simple y sencillamente ya no pasaría a ser algo natural, pasaría a ser el tiempo en natación, la brazada de un hombre que es totalmente diferente al de una mujer, pasaría a cambiar muchísimo el presente que se vive en el deporte y la esencia del mismo. Wow, qué interesante. Y qué interesante. Y también nosotros dándonos desde el punto de vista de curiosista, porque realmente yo al menos no me considero experta aquí, por eso invitamos a los expertos. Yo siempre he dicho, uno, el respeto al derecho ajeno es la paz, sí, pero sí considero que todavía nos falta mucho por aprender. Estamos viviendo en un mundo muy rápido en donde la transición de lo que estemos haciendo es adaptarnos, sí, pero en mi punto particular vuelvo a lo mismo, nos estamos adaptando a algo que estamos componiendo en el momento. Y creo yo que medios de comunicación, por ejemplo, como tú o como Eli, sí debemos de levantar la voz, pero sí debemos de hacer algo para que se haga, porque nosotros ya nos dimos cuenta desde el punto de vista de un público general, pero quien debería de ya ahorita trabajar para lo que esté sucediendo el día de mañana, pues sí serían las organizaciones deportivas, las federaciones, etcétera. No sé, ¿qué dicen? Sí, yo coincido en lo que comentas.
Creo que el punto angular de todo esto son las federaciones, porque son las que al final del día van a permitir que se puedan dar este tipo de pruebas, son las que van a apoyar o van a desproteger este tipo de situaciones en relación a la discriminación. Recientemente en la Federación Mexicana de Fútbol nos han llevado a un curso para el tema de la discriminación, porque si bien es cierto, todavía no hemos podido establecer el producto como un producto A en México, el deporte en mujeres. Es un hecho que todavía en la prensa, concretamente en el medio, con este tema del grito homofóbico y discriminatorio en los estadios, hemos llevado una cultura machista que todavía no la podemos quitar del todo y no somos lo suficientemente inclusivos desde periodistas, con el espacio que le damos en los medios de comunicación al deporte femenino, como el entorno obviamente de cómo te expresas como aficionado en un estadio, ¿no? Lo seguimos viendo y a veces pasa con las mujeres mismas que practican el deporte, el tema de juegan como niñas. No necesariamente tiene que ser violento el juegan como niñas, al contrario. Yo creo que el juegan como niñas hoy es juegan con la esencia del deporte mismo. Lo que hablaba Eli, el tecnicismo, tratan de hacer las cosas por la derecha, no se busca de alguna manera el no ser espectacular, pero se sabe perfectamente que las mujeres quieren sumar en el deporte que tú me digas, pero en el fútbol concretamente vemos partidos realmente espectaculares con fair play, porque las mujeres realmente, si tenemos en algún momento que hablar del juegan como niñas, es eso, es la esencia de no hacer falta, de no querer engañar al árbitro, algo que en el deporte masculino, vamos, está el 3x2, nos tuvieron que poner el VAR para que dejáramos de hacer trampa, ¿no? Ya sé, sí, y bueno, exacto, secundando lo que dices, si apenas estamos impugnando porque haya una igualdad en el género femenil y ahorita el público LGBT también está impugnando por que respetemos, que conozcamos. Creo que primero lo primero y ya después, como dice el dicho, vámonos por pasos y ya después pues será historia lo que sigue, ¿no? Tú, Eli, desde tu punto de vista, ¿qué opinas? Bueno, pues que hay que ir con calma y dando pasos firmes, que las mujeres podemos hacer mucho. Y al respecto de lo que hablabais de las federaciones, estoy totalmente de acuerdo con lo que decíais, que al final las federaciones son las que tienen que poner un pie delante de todos estos temas para decidir qué es lo mejor para el deporte, qué es lo mejor para que las condiciones del deporte sean lo más seguras y lo más igualitarias posibles, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho lo que ha hecho José Luis en el sentido todavía el comentario de juegas como una niña o corres como una niña, etcétera, ¿no? Que al final, o sea, yo creo que a día de hoy se están cortando ese tipo de comentarios y se están haciendo fuertes en el sentido de decir, bueno, pues si corro como una niña, orgullosa porque soy una niña o porque he sido una niña y porque es darlo todo y esforzarme al máximo. En el deporte femenino, como he dicho, al final tenemos muchos menos recursos que los chicos en ciertos aspectos y tenemos que demostrar el doble para recibir la mitad. Entonces es un esfuerzo constante que demostramos en el campo, en la pista, en el espacio que estemos practicando el deporte y que creo que vamos a seguir haciendo o por lo menos yo desde mi rinconcito y desde donde pueda para que sea así, para que cada vez tengamos más nombre, y más espacio en esta sociedad. Muchísimas gracias por sus comentarios y en efecto, al final del día, les decía yo la opinión como
un público en general o como mis curiosistas. Y desde su trinchera, ustedes que sí son especialistas, Eli que está directamente en una federación, que mundialmente tengo el gusto de haberle invitado, de también José Luis, una persona muy importante aquí en México en temas de comunicación. Sin embargo, ahorita esta plática está muy padre, pero yo sí considero que esto es 100% responsabilidad de la federación, ya habíamos comentado, y tristemente detrás de todo esto también hay cuestiones de dinero, cuestiones de negocios, como bien decía José Luis, al principio el hacer un branding personal de los jugadores, de los equipos, de la marca como tal, pues es algo que vende y que ojalá que Curiosistas llegue a la federación y abra los ojos y vea que realmente desde la trinchera de un especialista o de una deportista a nivel mundial, pues lo que pedimos o lo que solicitamos es una apertura y realizar el apoyo, yo diría primeramente el apoyo al deporte femenino, evitar la discriminación, así apoyar al público nuevo que es LGBT, y bueno, con esto justamente salud a todos los curiosistas, le vamos a tomar un traguito de agua y mientras nos vamos a la sección que se llama Enterados están. Lo más necesario e innecesario que está pasando en el mundo referente al tema de hoy, te enteras en Enterados están. Estudios dicen que los eventos deportivos son hechos de importancia masiva. Por eso, algunos líderes mezclan esta práctica con ideologías, política y género, lo cual impide el progreso que muchas deportistas desearían. Tanto así que el mercado laboral se ha caracterizado por diferenciar la remuneración del trabajo entre hombres y mujeres. Esto se comprueba en muchas investigaciones. Una de la revista Forbes, donde se menciona que la diferencia de ingresos entre el mejor pagado y la mejor pagada es de 58 millones de euros. Para acabar con esta discriminación, algunos especialistas recomiendan sanciones disciplinarias y campañas educativas sobre este tema. ¿Y tú, qué piensas? Ahora sí, enterados están. Muchas gracias a mis invitados por su tiempo, por su espacio con nosotros. Eli, por favor, dinos en qué redes sociales te podemos encontrar, dónde te pueden escribir. Creo que eres una mujer muy exitosa y muy inspiracional para todas las mujeres que están con esta cosquillita en la panza del deporte femenil. Bueno, pues tengo Instagram y Twitter, Facebook también, pero bueno, si buscan Eli Martínez García o en cualquier red que pongan Eli Martínez Rugby, yo creo que me pueden encontrar y estar encantada pues de ayudar, de colaborar o de echar una mano a que el deporte y el rugby en especial crezca y las mujeres nos hagamos fuertes y sigamos creciendo en esta sociedad. Gracias. Y José Luis, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Si tienen alguna pregunta, duda, porque eres un expertazo. No, hombre, gracias. Al contrario, un gusto haber estado con ustedes. Tengo Twitter, por ahí también Instagram, @jluis_cuevas o poner el pintor y por ahí sale tanto Instagram como el Twitter, igual mi página de Facebook, José Luis Cuevas, el pintor, ahí cualquier cosa, cualquier situación que necesiten y un gusto haber estado con ustedes. ¿Por qué el pintor? Cuéntanos. Pues mira, todo surgió en Grupo Fórmula, donde hago desde hace ya 13 años mi labor, pues ahí surgió porque me llamo como el pintor, como José Luis Cuevas, aquel escultor y pintor, y bueno, de repente dijeron, vamos con el pintor con esta nota, vamos con José Luis Cuevas con esta nota. ¿Como el pintor? Sí, como el pintor. Y desde entonces todo el mundo me dice el pintor y pues así quedó. Ok, gracias José Luis. Y con esto nos despedimos, no sin antes decirles, recuerda que no existen preguntas tontas, cuestiona todo, investiga, porque al fin y al cabo eso somos, curiosistas. Hasta la próxima. ¿Aún con curiosidad? Descubre más sobre este y otros episodios en nuestras redes sociales, en Instagram como @curiosistasmx, también en Facebook, Spotify y YouTube como Curiosistas Podcast. Síguenos y sé parte de nuestra gran comunidad de curiosistas.